En general se suele vincular la masculinidad con, con el poder, con el dominio, con el control. Y cuando uno escucha la palabra potencia, una palabra muy ligada a la sexualidad masculina, eh, bien, uno tiende a asociar la potencia con, con el poder, con el estar en una situación de poder, de dominio o de control. Por lo pronto, digamos que la cuestión del poder, el dominio y el control son goces, hay un goce del poder, eh, del dominar, del controlar un objeto o a una persona, o tratar a una persona como a un objeto. Pero ese goce, que es un goce pulsional, es lo que es un goce propio de lo que Freud llamó la fase anal, o que él a veces llama fase sádico-anal. Sádico por este goce de controlar, dominar los objetos. Y donde la preferencia por el rol activo y el hecho de poner al objeto o al otro en un lugar de pasividad, toda esta dialéctica de el controlador y el o lo controlado, el dominante y el dominado, el victimario y la víctima, bien, eh, toda esa dialéctica es una dialéctica propiamente de la fase anal. Y en esto es interesante algo que comenta un psicoanalista que se llama Jean Allouche, un psicoanalista francés, lacaniano, que él dice que el órgano del poder, en general la gente piensa que el órgano del poder es el falo, ¿no? Pero Allouche dice que el órgano del poder en realidad es el ano, lo cual sorprendería, digamos, a mucha gente. Si por ahí uno va al lenguaje vulgar, quizás ya no nos sorprendemos tanto, ¿no? Cuando uno dice que los poderosos suelen cagarnos o encontrar cierto gusto en eso. Pero más allá de esas cuestiones chistosas, eh, es cierto que el control es algo que está muy ligado al goce anal, la retención, eh, bien, un término que puede tener muchas connotaciones y muchas derivaciones. Esto es para ir adelantando, es decir, que la potencia justamente es algo que está eh, por fuera del control o del dominio del sujeto. Cuando hablamos de la potencia, no nos estamos refiriendo al ejercicio de un poder cualquiera, sino a la potencia en el sentido sexual estricto, ¿no? Es en el sentido de la función sexual masculina estricta. Es decir, de la potencia es algo que ocurre, que acontece, si bien es verdad que el sujeto puede intentar, y de hecho se intenta dominar el miembro viril, se lo intenta controlar, se lo puede controlar o alguien puede
querer provocar la erección a voluntad a través de una estimulación externa o a través de una maniobra masturbatoria o a través de una estimulación mental o a través de una estimulación química, ¿no? Bien, sí, alguien puede intentar provocar la erección, controlar. En general vemos que el sujeto masculino es un sujeto muy preocupado por el control de esa parte de su cuerpo, pero si está muy preocupado por el control de esa parte de su cuerpo es justamente porque esa parte de su cuerpo es una parte que no es como las demás, es una parte que es difícilmente controlable. En esto hay un ensayo de Michel de Montaigne que se llama De la fuerza de la imaginación, que está muy bueno leer los autores clásicos porque uno ve que cosas que uno creía como grandes novedades, uno descubre que ya estaban dichas hace muchos años. Y uno pensaría que esta idea que suele tenerse, que hombres eran los de antes, ¿no? Y que por ahí a los hombres de antes no les sucedía el hecho de estar inseguros en el encuentro sexual con una mujer, pero Michel de Montaigne habla en ese ensayo de las inquietudes de muchos hombres ante el primer encuentro o ante algún encuentro, es decir, con una mujer y la inquietud, la angustia de quizá no poder consumar el acto sexual porque el miembro no responda. Y Michel de Montaigne habla de la particular indocilidad, dice él, es un miembro indócil, es un miembro que no es dócil a nuestra voluntad. Nuestra voluntad puede ordenarle a nuestras piernas echarse a caminar o a nuestros brazos ponerse a trabajar, pero pareciera que con este miembro es distinto de los otros 4 miembros, pareciera que no responde dócilmente o para nada responde dócilmente, es decir, a la voluntad, sino que la erección es algo que ocurre, se produce, y a veces incluso Michel de Montaigne dice se rehúsa. Había un hombre que tenía una expresión muy graciosa que decía se me niega, ¿no? Se me niega. Bien, Michel de Montaigne dice, bueno, el miembro a veces se rehúsa a nuestras solicitaciones, ¿no? Que queremos que responda, que se erecte, que se pare, pero se rehúsa a nuestras solicitaciones tanto mentales como manuales, ¿no? Es decir, que a veces el sujeto puede, ¿no? Fantasear mucho, tratar de excitarse, o puede ensayar, es decir, bueno, una maniobra de masturbación para ver si se erecta, pero eso no responde. A veces incluso el sujeto puede recurrir a un estímulo químico, ¿no? Es decir, de tomar una droga que facilite la erección. Pero muchas veces nos encontramos donde la erección no se produce ni siquiera con esa estimulación química. Es decir, que no es una garantía la pastillita, no es una garantía, es decir, que la erección se va
a producir. Puede, sí, sin duda, facilitarla, ayudarla, etcétera, pero no asegura el resultado. Entonces, Michel de Montaigne, además, eh, resalta cómo él utiliza metáforas que son muy interesantes. Dice, pone objeción a la soberanía, a nuestra soberanía de nuestra voluntad, ¿no? El yo se cree un rey soberano, el yo se cree que es un monarca, pero de repente ese miembro del cuerpo objeta su soberanía, ¿no? Como si ese miembro del cuerpo le dijese al yo del sujeto, bueno, vos te crees que sos el amo del cuerpo, que sos el dueño de casa, pero acá hay alguien que no te obedece o hay alguien que hace lo que quiere. Y siguiendo con Michel de Montaigne, bueno, él dice que además, dice, bueno, encima tiene un sentido de la oportunidad que es propio, que cuando nosotros queremos, dice él, que eso funcione, no funciona. Y de repente, cuando no queremos que funcione, funciona y se erecta allí donde no querríamos, es decir, que se erecte. Porque puede haber situaciones donde el sujeto eh, tenga una erección ante una situación que lo conflictúa, que tenga una erección, es decir, con una persona con la cual no esperaría tener una erección, y donde hasta incluso lo puede angustiar, y lo puede angustiar muchísimo, tener una erección ante un estímulo inesperado, ¿no? Doy el ejemplo quizá más light, más Disney, ¿no? Que podría ser un hombre que de repente tiene una erección frente a otro hombre o en una situación donde algo de su homosexualidad se pone en juego y eso resulta conflictivo para él, que se asume como heterosexual. Bien, este es el ejemplo más naif, es decir, más Disney. No entro, es decir, en otros ejemplos que son más conflictivos y más fuertes. Bien, ahora, Michel de Montaigne, justamente el ensayo se llama De la fuerza de la imaginación, porque él muestra cómo nuestra imaginación tiene fuerza al punto de que si yo me imagino que estoy enfermo, por ahí me puedo enfermar del solo hecho de imaginarlo. Y que él muestra cómo la imaginación puede generar un daño o un malestar real en el cuerpo. Estamos hablando, Michel de Montaigne, estamos hablando de alguien de fines del siglo XVI, 1590 y pico, ¿no? Y donde él claramente ve que o sostiene que la impotencia en general es un problema mental, y donde como la imaginación, el hecho de que un sujeto empiece a tener la sensación de que no va a poder y qué sé yo, y que eso puede incidir en su cuerpo y sobre todo en esa parte de su cuerpo que es tan sensible a lo que pasa en la cabeza del sujeto.
Y es una experiencia muy verificable que cuanto más el sujeto quiere controlar eso, cuanto más se obsesiona o se preocupa por esa parte del cuerpo, bueno, menos responde. Cuanto más el sujeto quiere controlar y dominar, es decir, eso, bueno, peores son los resultados. Y porque además eso también, independientemente, eso también lo desconecta del partener, ¿no? Lo desconecta de lo que puede pasarle con el partener y por ahí las reacciones frente a la impotencia, ahí es otro capítulo. ¿Qué es lo que hace alguien frente a la angustia eh, que le provoca esto? Bien, puede haber diversas reacciones. El sujeto puede deprimirse, melancolizarse, eh, bien, arruinar el, el, el momento, o agravar el malestar con su actitud. eh, Otros, lamentablemente, pueden ponerse agresivos o transformar eso, es decir, esa impotencia, es decir, en agresividad, echarle la culpa al partener sobre eso y bueno, pasan cosas muy conflictivas y muy tristes. Pero en principio lo que importa resaltar es la idea de que la palabra potencia tiene en psicoanálisis una significación muy distinta de la que en general se le da, porque se asocia la potencia con hacer lo que a uno se le canta, ¿no? Cuando en realidad la potencia es siempre potencia del deseo. Y siempre seguimos hablando es decir, de la potencia sexual, no estamos hablando es decir, de cualquier potencia o cualquier poder, sino de eso. Y que, bien, la potencia es algo que ocurre, acontece, a partir de que hay un deseo, y el deseo es algo que no tiene nada que ver con la voluntad del yo, ¿no? El deseo es algo que ocurre y que viene de las entrañas, por así decirlo, es una metáfora esto, ¿no? Eh, y hay algo también que Michel de Montaigne dice en ese ensayo que es muy interesante y que nos introduce en una parte más compleja del tema, que él dice, bueno, en realidad esto pasa con muchos miembros del cuerpo, y no solamente, le pasa a los varones, también le puede pasar a una mujer, le puede pasar tanto a un varón como a una mujer, que la piel, ¿no? Que la piel se ponga roja, enrojecer, eh, en un momento inoportuno, donde no querríamos ponernos colorados, eso le pasa es decir, a cualquiera, y ponernos colorados por ahí de vergüenza, eh, y encima eso da más vergüenza todavía porque uno sabe que la gente lo está mirando y se va notando, queda expuesto, ¿no? Que uno se está poniendo colorado. Eh, a veces después hay reacciones que tal vez pueden no notarse, ¿no? Que a alguien se le ponga la piel de gallina, ¿no? Surge, eso pasa involuntariamente. Es contra la voluntad que uno se pone colorado, es contra la voluntad que se pone la piel de gallina, es contra la voluntad que de repente se paran los pelos de la persona, se le ponen los pelos de punta o se le acelera el corazón. Bien, o sea, hay muchas partes del cuerpo
que de repente pueden responder solas, pueden como cortarse solas, fíjense esta expresión, ¿no? Cortarse solas, y que esto, cuando una parte del cuerpo se corta sola, que también es algo que puede pasar con el discurso, cuando uno tiene un lapsus, que de repente hay palabras que se cortan solas, que a veces hay palabras que no hubiéramos querido decir y de repente las decimos. Y entonces ahí tenemos lo que Lacan llama la división del sujeto, donde el sujeto se encuentra dividido, encuentra que su yo, encuentra que el yo quiere decir una cosa o quiere hacer una cosa o quiere dar una determinada imagen, pero el cuerpo o una parte del cuerpo decide en otro sentido, decide otra cosa, ¿no? Yo quiero por ahí mostrarme imperturbable, pero por ahí mi piel enrojecida dice otra cosa, ¿no? O yo quiero sentir que, bueno, esto no me afecta, pero la piel de gallina, es decir, dice otra cosa. Esto pasa a varones y mujeres. O quiero decir algo, quiero controlar mi lengua, ¿no? Pero de repente mi lengua dice otra cosa de la que quería decir. Por eso hay una epístola en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago, creo que Santiago el Menor, donde él dice, bueno, de todas las partes del cuerpo, dice, la más difícil de domar o la absolutamente indomable es la lengua, ¿no? Y que ahí hay una intuición muy profunda del apóstol, porque uno puede tomar la lengua no solamente en el sentido de decir del órgano, sino en el sentido de que hay algo del lenguaje que nosotros, el yo cree que domina las palabras, y en realidad no es así, sino que es al revés, es decir, que la lengua lo domina a otro. Entonces, por eso el discurso es el discurso del otro, ¿no? O el inconsciente es el discurso del otro, o el otro, o un otro, o algo otro habla a través de esas partes del cuerpo que de repente se revelan y barran, dividen al sujeto. El sujeto se ve tachado, dividido, eclipsado, tildado, ¿no? Uy, me tildé frente a esto. Bien, por eso Lacan equipara el falo a la barra, a esta barra que divide al sujeto, hay una equivalencia. Estas son cosas más complejas, pero coincide con algo que dice Michel de Montaigne, que Michel de Montaigne dice, bueno, pareciera como si el miembro viril fuese un representante, fuese el representante más visible de esto que afecta a otras partes del cuerpo. Como si el hecho de no ser los dueños de casa, no ser los dueños de nuestro cuerpo, sino que somos como inquilinos de nuestro cuerpo, lo cual ya cuestiona un poquito lo de, ¿no? Esta idea moderna, ¿no? Que mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, que en un punto es así, pero también es cierto que desde el punto de vista jurídico está bien, mi cuerpo es mío. Ahora, después en la vida, en la experiencia, uno encuentra que a veces hay partes del cuerpo que dicen no, no es como vos crees. Y justamente Michel de Montaigne dice, bueno, justamente
Es decir, este órgano, este miembro del cuerpo, quizá es el que más pone en evidencia esto, es decir, que no somos los dueños de casa. Ahora bien, es justamente porque ocurre esto, y porque ocurre esto en algo tan importante como es el acto sexual, y acá hay que decir que la preocupación de los varones por esa parte del cuerpo, que en general eh, muchas personas, desde cierto progresismo, eh, malentendido a mi modo de ver, lo ven como una especie de frivolidad, o lo ven como un signo de machismo, o como puro egoísmo. Y no es que no es, hay algo cierto en eso, porque es verdad que cuando todos nosotros estamos preocupados por una parte de nuestro cuerpo, eh, dejamos de darle bola a lo que nos rodea, ¿no? Si alguien tiene un dolor de muelas, ¿no? Si alguien tiene una parte del cuerpo, un órgano del cuerpo afectado, ¿no? Bueno, eso lleva a que retire cierto interés, lleva a cierto repliegue o cierta preocupación por lo que pasa, es decir, en uno. Ahora bien, si bien el funcionamiento del miembro viril es algo que no es del orden de la enfermedad, pero Freud dice, bueno, es de repente un órgano que se inflama, se hincha, se experimentan sensaciones, a veces la erección puede estar limítrofe ahí entre el placer y entre el placer y el dolor, ¿no? Hay algo ahí en la sexualidad, sobre todo en el punto máximo de la excitación, donde bueno, el placer y el dolor se pueden llegar a confundir. Eh, bueno, esa preocupación del sujeto masculino eh, por esa parte de su cuerpo, eh, bueno, no es algo frívolo. Por eso en general los sujetos que tienen algún problema, es decir, en este sentido, es importante que alguien los escuche, y los escuche, es decir, con una mente abierta, ¿no? Eh, que no se los estigmatice o que no se los desprecie por el hecho de sostener esa preocupación. Tampoco se trata de darle una consistencia excesiva es decir, al problema, porque justamente muchas veces el problema se produce porque el sujeto le da una consistencia excesiva a todo eso y que justamente no favorece es decir, el desenlace. Justamente Freud dice esto, tiene un artículo que es muy bueno, que se llama La cabeza de Medusa. Él hace un análisis del mito de la cabeza de Medusa, y donde él sostiene que, sobre todo frente al deseo de la mujer, eh, cuanto más duro y rígido se pone el sujeto con su yo, con su narcisismo, cuanto más duro y monolítico, cuanto más petrificado se pone el sujeto a nivel del yo, menos duro se le va a poner
lo que se le tendría que poner duro. Entonces hay como un contraste justamente entre esa parte del cuerpo y el monolitismo del yo. Hay un conflicto entre las dos cosas. Y por eso es muy importante diferenciar la potencia de la omnipotencia. La pretensión de omnipotencia, ¿no? Es una pretensión narcisista. Y que en realidad, si uno lo piensa un poco, uno diría, ¿para qué? ¿Para qué alguien querría ser omnipotente? ¿Para qué alguien necesitaría una potencia que funcione todo el tiempo, en todas partes y a todo momento? Porque de últimas la potencia es algo que se produce, se esperaría que se produzca en un momento determinado, en una ocasión determinada y con una persona determinada. Y para algo muy concreto. La omnipotencia es otra cosa. Ahora, justamente, la fantasía de omnipotencia, porque no hay ningún sujeto que sea omnipotente, la fantasía de omnipotencia es una fantasía que justamente viene a producirse y a compensar, o es una defensa no frente a la impotencia. Justamente la omnipotencia y la impotencia se llevan muy bien entre sí. Porque en general allí donde fantaseamos con la omnipotencia es muy fácil sentirnos impotentes, ¿no? Que cuando nos sentimos, el sujeto se siente chiquitito, impotente y qué sé yo, supone siempre que hay algún otro en otro lado que es que la tiene más grande, que es omnipotente. Es decir, en general el sujeto en su neurosis se piensa miserable, pero allí donde se piensa miserable sostiene el ideal que habría alguien, que habría algún otro, ¿no?, poderoso que lo puede todo, ¿no? Puede ese todo que él no puede. Y que en realidad no se trata de poder todo. Allí donde pretendemos poder todo, bueno, estamos por mal camino. De ahí que uno podría decir que la omnipotencia y la impotencia hacen pareja, son dos caras de una misma moneda narcisista, mientras que la potencia es de otro orden, obedece a otras leyes, pertenece a otro reino, por así decirlo.